¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, lo sé, hace mucho tiempo que estáis pendientes de la review de esta pala, de la Hunter, de la marca Cyclone Paddle. Sois muchos los que me estáis preguntando a través de las redes y los propios propietarios de la marca, Enzo y Alejo, me estaban preguntando, oye, ¿cómo va el tema de la review? Que hay mucha gente que nos está preguntando. Bueno, pues hoy es el día en el que vamos a analizar esta pala. Bueno, empezamos, luego os diré mis valoraciones de la pala, ¿vale? De momento vamos a empezar, como siempre, con la estructura de la pala. Tema de la cuerda, ¿es tipo soga? Sí, me repito siempre, ya sabéis lo que opino del tema de la soga. A mí particularmente no me gusta mucho, pero no me gusta porque el sentirme que me está apretando ahí una cosa a la mano, no termino de convencerme, y luego hay veces que las sogas se van aflojando. En este caso, con esta pala no he tenido ningún tipo de problema. Una cosa que me sorprende además, no sé si llegaréis a verlo bien o no, yo creo que sí, si no lo acerco, es que la cuerda no es excesivamente larga, con lo cual está muy bien, porque a la hora de agarrar la pala no tienes el problema como pasa con otras, que al ser muy larga igual la pellizcas un poquito. Con esta no hay ese problema. Luego el agujero del que sale la cuerda es también desde el centro, con lo cual tampoco se genera ese problema de que cuando salía por la parte más próxima al tapón, por la parte de arriba o por la parte de abajo, según como la agarréis, pues sí que podía dar pie a que por ahí pellizcarais un poco la cuerda. En este caso, como sale por el medio, no hay ningún problema. Así que en cuanto a la cuerda, fenomenal. Tema del puño, el puño yo le he puesto un overgrip solo. No viene mal de grosor y con un overgrip se me ha quedado bien. Igual, si sois de los que necesitáis un grosor un poquito mayor, necesitaréis ponerle algún overgrip más. Pero por lo demás está bien, ¿vale? El puño es rectangular, no es excesivamente redondo, pero no es incómodo. De hecho es bastante cómodo, se te amolda bastante bien a la mano y va bastante bien, con lo cual yo en ese sentido no he tenido ningún problema con las sensaciones de la pala. Es más, hay determinados momentos que incluso ese tipo de empuñadura que es un poquito más rectangular te viene bien para cogerla más continental o incluso un poquito más de revés, para poder hacer ahí un poquito más el golpe plano, el bote pronto, e incluso luego de derecha para poder coger las bolas desde atrás. O sea que bueno, está bastante cómodo, ¿vale? Está bastante cómodo. Luego el tapón, no tienes las sensaciones como en otras palas de que tiene un tapón prominente, un poquito alto, que igual puede molestar a la mano. En este es bastante homogéneo y aunque sale un poquito, porque es normal, pero es bastante cómodo, ¿vale? No hay ningún problema. Tema del corazón de la pala. Para mí ya sabéis que es muy importante, que siempre hablo de que no tengas superficies donde pueda rozarte la mano, porque siempre soy de los que os dice que la mano no dominante tiene que colocarse en la pala de manera en la que agarre bien la pala. Entonces ya habéis visto, los que estáis acostumbrados a mis vídeos, que cuando la pala tiene algún detalle aquí, algún tipo lija, algún detallito de goma, algún escalón, pues bueno, soy muy partidario de por qué no hacen palas de este tipo, donde aquí no hay nada, puedes sujetar la pala perfectamente, encima es una superficie plana, con lo cual es bastante cómoda a la hora de colocar esa mano no dominante, y es todo perfecto, es todo como deberían de ser muchas de las palas, menos inventos y más simplicidad, y esta lo cumple, con lo cual fenomenal. La forma ya estáis viendo que es una pala redonda, con lo cual, ¿qué quiere decir la pala redonda? Para todo el mundo, que da mucho control, ¿no? Que es una pala de control. Bueno, yo sigo pensando que el control te lo da la calidad de los materiales, pero en este caso se cumple que además de que los materiales te generan control, la pala es redonda y también te lo genera, ¿vale? Lo digo para aquellos que os gusten las formas redondas. A mí me parece una pala que está elegante, que está chula, que tiene unas proporciones que son bastante correctas y que se salen de las inventivas y de las cosas extrañas que le hacen las marcas últimamente a los diseños de las palas. Entonces es una pala con un diseño que es normal. ¿Qué más? Tiene una zona rugosa, que le llaman, si no recuerdo mal, es una zona rugosa 3D, que tiene forma hexagonal, son pequeños hexágonos unidos unos a otros, y es prácticamente todo lo que es carbón visto, ¿vale? Todo lo que es el carbono visto, mejor dicho, tiene esa zona rugosa, toda, absolutamente toda. O sea, quitando estas líneas de aquí abajo, que estas líneas de ahí abajo no se ve un poquito, pero no tienen esa rugosidad. Todo lo demás, desde la palabra Hunter hasta la palabra de la marca de Cyclone Paddle, toda la superficie está llena de esa zona rugosa, ¿vale? ¿Se nota, no se nota? Pues ya sabéis lo que opino sobre estas cosas. Yo en esta pala particularmente no es que haya notado en exceso esa rugosidad, porque además es una rugosidad muy sencillita, no es algo... O sea, si os dais cuenta suena
pero suena la pala porque la araño, no es que suene la rugosidad que yo estoy agarrando, o sea que es una rugosidad leve. Lo que pasa es que como está toda la pala llena, pues no sé cuánto efecto o no le podrá proporcionar a la bola, pero bueno, que sepáis cómo es el tipo de rugosidad, ¿vale? Es de 38 milímetros, aunque a mí la sensación que me da, pero debe ser por el dibujo, por este contraste del negro, el blanco y demás, me da la sensación visualmente como que es más fina, pero no, son los dibujos porque lo he medido y son 38, o sea que está muy bien. El tema del peso de esta unidad, aunque aquí en el lateral viene especificado el peso de 350 a 370, con lo cual es una horquilla bastante amplia, yo esta pala la he pesado y pesaba 362, ¿vale? 362. Y me gusta mucho la manejabilidad que tiene. ¿Por qué? Porque el balance de la pala está muy en el centro. Aparte son 362 gramos, con un balance en el medio, pues entonces coges la pala, haces así y parece que no pesa absolutamente nada. Que ya sabéis que yo tengo la costumbre de hacer este movimiento para saber dónde tiene el balance la pala y para saber si me cuesta más o menos moverla. Y en este caso es muy fácil de moverla, muy fácil. O sea que tiene un poquito de peso en esta zona, el balance, pero se maneja muy bien, da la sensación pues eso, de que no pesa absolutamente nada. No tiene protector, ¿vale? Es una pala que viene sin protector, o sea que le tendréis que poner uno si vosotros queréis, aunque ya sabéis que dependiendo del protector le podéis sumar unos gramos extra en la punta de la pala, así que eso depende ya de vosotros. Y la goma es una goma que está muy bien, porque es una goma que a poco esfuerzo sale, despide, es una goma que despide, no es una goma nada dura, tampoco es una goma nada blanda, o sea que yo diría que es un intermedio, es una goma que es muy agradecida. En estos días además que está haciendo mucho frío, sobre todo yo por las mañanas en el indoor donde estoy, aquí en el MG, hace muchísimo frío aquí en Madrid y las bolas están como una piedra. Y la verdad que con la goma de la pala las bolas se manejan muy bien y salen bien, con lo cual quiere decir que la goma, y además la pala duerme también aquí en el club, o sea que la pala, la goma la tendría también fría. Y sin embargo sale bastante bien, responde bastante bien, con lo cual eso es bastante importante. De la estructura de la pala no diría mucho más. Visualmente tiene unos acabados muy buenos, los troquelados de los agujeros, que es donde se mira también la calidad, están perfectos, no notas que se astille el carbono, ni las últimas capas, ni nada de nada, son unos círculos, unos troquelados que están muy bien hechos, y luego me sorprendió mucho la calidad de terminado, o de acabado mejor dicho, de la pala. De hecho, según me llegó, que en Instagram, acordaros que hice el directo para poder abrirla, me quedé tan sorprendido que a los 2 días llamé a Enzo y le pregunté que dónde fabricaban las palas porque me parecían de una calidad buenísima y yo no había oído esta marca nunca. Así que la verdad que me gustó mucho. Luego tenéis los detalles, como ponen muchas o todas las palas, de los materiales, del tipo del carbono, que el carbono es 12K, que es la New Eva UK, Advance, Smart Holes, bueno, diferentes tipos del tipo de carbono X2 tubular. Bueno, para los que os gusten podéis entrar en la página web de Cyclone Paddle y ahí podréis ver detalladamente el material y de qué está hecho la pala. Vamos al lío. ¿Cómo se comporta en defensa? Me ha gustado muchísimo, por lo que os decía, porque yo ahora que estoy con clases donde, bueno, intento en algunas flexionar un poquito más, pero normalmente lo juego todo más de brazo y de mano, el hecho de poder golpear con la mano por las bolas que se me quedan por aquí detrás o por aquí por el suelo, que no son impactos delante del cuerpo, sino son un poco más retrasados, me ha gustado mucho porque la pala se maneja tan bien y la goma responde tan bien que no cuesta absolutamente nada. O sea, es increíble, os lo digo muy en serio, porque vengo probando todo tipo de palas y siempre pues tienen un poco el balance en el puño, sale la goma muy bien, pero las tienes que tocar en el sitio porque si no pues cuesta un poco más, y sin embargo con esta pala la verdad es que la salida de la bola ha sido muy buena, en ese sentido, con ese tipo de tiros, ¿no? De ese tipo de bolas que os decía. Los boteprontos y demás también funcionan muy bien, la bola que queda por delante también, cuando no la centras responde bastante bien. No es una pala que golpeando fuera del punto dulce, que es bastante grande, es prácticamente casi toda la superficie de la pala, tengas problemas para que la bola no salga. Entonces es muy agradecida. Aparte justo ayer me metí bastante caña con ella, con clases de mucho ritmo, para ver qué tal y la verdad que respondía muy bien. Ahora nos meteremos con eso porque tiene que ver con el tipo de bola, como sale en la volea y el perfil de jugador al que puede ir la pala, así que ahora lo veremos. Pero como os decía, en el fondo la verdad es que muy bien, muy agradecida a las bolas de pared, las bolas que se quedan por delante, las dobles paredes que se te puede quedar la bola un poco atrás y tienes que meter al final la mano.
O sea, muy bien, muy manejable y muy recomendable. Si vamos ahora a ver el ataque, por ejemplo, con clases que tengo un poco más de nivel medio para abajo, tirando a gente un poco más, no de iniciación, porque no tengo gente de iniciación, pero sí, bueno, que necesitan correcciones y que la bola viene más lenta. Es muy buena pala, porque como no cuesta nada manejarla, en la volea puedes estar sin hacer mucho esfuerzo y la bola sale bien. Y luego con los jugadores y jugadoras que tengo, donde le meten más presión a la pelota y viene más rápida, ahí va bien hasta cierta velocidad, porque todo lo que ya quieras, aplastar la bola, jugar bolas más agresivas y jugar con mucho más peso, es una pala que responde bien hasta una velocidad media alta, pero cuando ya quieres meterle mucha más velocidad, se queda corta. Es normal, ¿vale? La pala que me han dado es una pala de control y es una pala donde para los jugadores o jugadoras que busquen potencia y que busquen darle mucha más velocidad a la bola, pues es una pala que se queda corta, que no va para ese perfil de jugador. Entonces tenéis otro tipo de palas en la gama Cyclone Paddle que seguro que os pueden proporcionar esas características de que la bola salga mucho más. Así que ya os he contado un poquito en la volea lo que pasa con la pala. Va muy bien, sale muy bien, pero cuando tienes que aplastar la pelota y darle muchísima velocidad, toda la que yo puedo darle a la bola, ahí me falta un poco, pero es normal, porque la característica de esta pala no va para ese perfil de bolas que yo quiero conseguir, pero para todo lo demás va muy bien. Las bandejas también funcionan bien, pero pasa un poco como con la volea, casi que a una velocidad controlada sale muy bien y cuando la quieres reventar y le quieres dar muchísima velocidad, se queda un poquito corta. Pero vuelvo a repetir, es normal porque no es una pala de potencia, es una pala más de control, entonces es normal que cuando quieres darle velocidad a la bola, pues la bola se meta un poquito, absorba la goma, esa pelota que quieres pegar y entonces la pelota no salga tan rápida. Además tengo forma de saberlo y es preguntando a los alumnos. A los alumnos les suelo preguntar, oye, con esta pala ¿qué tal te llega la bola? Tengo siempre un par de palas con las que estoy jugando, siempre una que es la que estoy haciendo la review y luego otra que es con la que normalmente suelo dar más clases o las voy turnando, ¿no? Las voy variando. Y siempre digo que con qué pala le va llegando mejor. Y, por ejemplo, cuando quería acelerar la bola y darle velocidad a uno de estos alumnos que juega mucho, me decía que con esta la bola le llegaba un poco más lenta y le llegaba la bola más fácil. Se envenenaba menos con el efecto, de ahí lo que decía yo de la zona rugosa, que no terminaba de enganchar bien la pelota comparada con otras palas que tengo, porque intentaba aplastarla y el efecto no lo cogía tanto. Intentaba darle mucha velocidad, pero al final la bola salía más o menos bien, rápida, pero salía bien, el alumno podía defender bien la pelota. Entonces, bueno, creo que es una pala que con las bandejas, que es lo que estaba diciendo, si quieres acelerar y quieres enterrarla y quieres jugar una bola 3000, pues no va, ¿vale? No va porque es normal. Pero si quieres tocarla, ponerla y darle velocidad y que no te cueste mucho, va muy bien. El remate pasa un poco igual, la tienes que tocar muy bien técnicamente y la bola sale bastante bien. Si quieres hacerlo en plan por fuerza bruta, pues todo lo que sea tenerle que pegar muy fuerte a la bola no responde tan bien, ¿vale? Entonces, bueno, eso es un poco las apreciaciones que he tenido en defensa y en volea. Bandejas y con remate, sobre todo el remate por 3, ya sabéis que el remate en paralelo no lo hago, porque es una tontería, pero por 3 sí, y me vale. La pala, ya os he dicho, va para nivel iniciación a nivel medio, incluso nivel medio un poco más, porque va fenomenal, muy manejable, te va a permitir desde el primer momento notar cómo la bola sale muy bien, aparte se la he dejado a alumnos que les ha gustado mucho el tacto que tenían y cómo salía la bola, pero a esos alumnos que jugaban mucho, esta pala me decían, es que la mía sale un poco más, porque esta la intento apretar y no va. Perfecto, no es para ese perfil de jugador. Y poco más, la verdad es que me ha sorprendido mucho. Es que repito mucho manejabilidad porque estoy acostumbrado a palas que tienen el balance en el puño y me cuesta moverlas un poco, y esta es como si no llevara nada en la mano y encima luego la goma responde muy bien. Entonces por eso me ha gustado tanto. Así que no os puedo decir mucho más. Espero que a Cyclone Paddle le guste el review de la pala, espero que a vosotros, si no conocéis esta marca, pues que bueno, que le deis una oportunidad, podéis bichear, como se suele decir, mirando en su página web, para ver cómo, que os la dejaré por aquí reflejada, no os preocupéis, para que podáis ver un poco los modelos que tienen y las calidades y demás, y si ya conocéis la marca y estabais detrás de ver lo que podía yo decir o no en la review para ver si os la comprabais o no, pues bueno, yo no voy a ser el que os diga comprárosla, pero sí que os puedo decir que es una pala que me ha sorprendido para bien y que sí que es verdad que la recomiendo si tienes ese nivel de iniciación a nivel medio, ¿vale? Así que nada, que muchas gracias por estar ahí y por estar tan pendientes de los reviews que hago, de esta pala, de cualquier otra, pero espero que os haya gustado mucho el de esta, que os haya ayudado a decidiros un poco.
Y nada, y que como siempre, que un abrazo y que os cuidéis muchísimo.